Gracias por estar con nosotros, señor Francisco Díaz-Canseco Tábara, dirigente de Perú Nación y candidato presidencial por esta agrupación. Lo primero que deseo preguntarle es un poco, ¿cómo aprecia usted el desarrollo de esta campaña electoral, tomando en cuenta que son muchos los candidatos, que curiosa y paradojalmente los énfasis coinciden en una buena proporción? Hay, por supuesto, algunas singularidades. Después le voy a preguntar a usted específicamente sobre el tema de la paz, la inseguridad ciudadana que tanto tiempo ha trabajado. Pero sí me gustaría, digamos, que se coloque usted como un observador y me diga, a ver, ¿cómo va la campaña? ¿Qué le parece? ¿Estamos repitiéndonos en los temas? ¿No estamos entrando en profundidad a varias cosas? Como diría José Carlos Mariátegui, es difícil ser observador cuando uno está actuando en el escenario. Sí. Pero tratando de guardar la objetividad, es verdad que hay mucha repetición de temas con planteamientos genéricos que no son muy originales, para plantearlo de alguna manera, que tienen como origen que estamos todos enfocando la solución de problemas centrales que tiene Perú, que los arrastra desde hace mucho tiempo y respecto a los cuales, en forma reiterada, en todas las campañas de los últimos tiempos, se han planteado soluciones que nunca se han llegado a concretar. Sí, pues ahí hay precisamente la explicación un poco para el escepticismo o el desaliento del elector de partida, digamos, diciendo, yo no confío mucho en lo que me vienen diciendo. Que es algo que yo lo veo viendo hace 30 años en la política peruana. El lector a mí se me acercaba al 85, como se me acerca ahora 30 años después, a decirme, no se olvide de mí cuando esté en el poder, porque eso es lo que ocurre, muchas promesas y poco cumplimiento de las mismas. Bueno, ahora en la perspectiva ya del candidato que está pues en pos de la presidencia, ¿cómo imagina que podría atacar algunos de estos males, o en todo caso, lo que siempre se dice es un lugar común, los 100 primeros días de la administración? Yo creo que el problema central del país y del sistema democrático es la corrupción. Y creo que la corrupción no se puede eliminar del Estado peruano utilizando los sistemas de control interno que éste tiene. Es lo que se llama una corrupción sistémica, es un sistema corrupto. Entonces, el ejemplo claro de esto está en una cifra que dio, o dos cifras que dio el Contralor de la República hace algunos días. En primer lugar, que él ha denunciado a 7.500 funcionarios por corrupción, de los cuales solamente 560 han sido procesados y 33 están encarcelados. Y en segundo lugar, que solamente el 25% de las 655 instituciones que tiene el Estado tienen sistema de control interno. Lo que quiere decir que la Contraloría solamente controla al 25% de las instituciones del Estado. Eso significa que hay una corrupción rampante y un descontrol absoluto. Y una permisividad tácita. Tácita, tácita. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Cómo se puede enfrentar ese problema de la corrupción? Primero, tenemos la necesidad de una visión multisectorial, pero en segundo lugar, hay también una debilidad anterior, que es la institucionalidad. La gente no confía y quienes están en cargos superiores tampoco confían en cuán poderosos son. Así es. Se ha perdido la institucionalidad en Perú, entre otras razones básicas, por la corrupción. Y yo quisiera conducir este tema al tema económico. El Estado peruano pierde de 10 a 12 mil millones, 10 a 12 mil millones de soles al año por corrupción. Y en paralelo, por incompetencia, en los últimos 10 años, el presupuesto de la República se ha ejecutado solamente al 80%. El Fondo de Estabilidad Fiscal tiene hoy día, o hasta hace un mes me dicen que ya Humala se los ha gastado en buena parte, tenía 9.000 millones de dólares. Entonces, no es que falte dinero para realizar obras indispensables de infraestructura y de esa manera reactivar la economía. No es que falte dinero para empezar a pagar lo que yo llamo la deuda social, todos estos peruanos con los cuales el Estado tiene tremendas inequidades y deudas. No, hay incompetencia, pero la corrupción siempre camina de la mano con la incompetencia o con la incapacidad de gobernar.
Y con la necesidad de destruir el sistema. Exactamente. O sea, irlo Lo va horadando por dentro. horadando por dentro. Por eso nosotros estamos planteando la formación del Consejo Nacional de Moral Pública. Estamos hablando de recuperar la moral pública, no solamente de luchar contra la corrupción. Y al hacerlo consideramos que una corrupción sistémica no se ataca por dentro, se ataca desde afuera. Desde afuera con un organismo que hay que crearlo por ley, darle todo el soporte. Ahora, generalmente cuando se habla de eso se dice el liderazgo reposa en esta lucha en el propio presidente. El presidente es el que tiene que ser el líder. Quizás no sea tanto una persona como una institución la que necesitamos. Que todos aceptemos justamente como autónoma, claro, suficientemente poderosa. Poderosa, autónoma, no como estas comisiones anticorrupción que se han creado en los últimos 10 años o 15 años y que no han funcionado para nada, que debe ser presidida por el presidente de la República e integrada por gente honesta, de probada transparencia. Yo tengo los nombres de algunas personas que se pueden convocar y creo que el presidente de la República debe presidir ese organismo. Un presidente que llegue con voto popular, con fuerza y que pueda empezar a formar, por ejemplo, tribunales de honor en la policía, en el Ministerio Público, en la Fiscalía y en el INPES, de donde emergen el 90% de las extorsiones en el Perú, y que empiece a investigar con una unidad autónoma de investigación que no nazca de esas mismas entidades para ir separando a los corruptos. ¿Cuál es su equipo de gobierno? Bueno, tenemos en el equipo de gobierno, lo encabeza el economista Baba Nacao, está el almirante Lima, en seguridad tenemos la asesoría de César Ortiz, en fin, es una gama de diferentes personas que provienen de diferentes orígenes y que tienen diferentes especialidades. Ahora, su partido Perú Nación es de reciente nación, nacimiento. Sí. Por lo tanto, podría darse el caso que sea una experiencia que de alguna manera se está reclamando, ¿no? Que no se multiplique tanto los partidos y que haya la posibilidad de hacer, pues, en fin, una cooperación, una colaboración entre varios grupos, quizás no para la campaña electoral, pero sí post campaña electoral y eventualmente en un gobierno, en donde se necesitará conciliaciones, acuerdos y concordancias. Yo creo en la conciliación, en el diálogo y en la concordancia, en la medida en que provengan de la defensa de principios y no de intereses. En la medida en que provengan no de la búsqueda, por ejemplo, de votos para determinar quién preside el Congreso, quién integra las comisiones, sino que se pongan en marcha, por ejemplo, el Consejo Nacional de Moral Pública. Si hay un acuerdo sobre eso, si hay un acuerdo sobre quiénes deben integrarlo, y si de esta manera podemos todos sumar esfuerzos para concluir con la corrupción y con la impunidad en el Perú, totalmente de acuerdo. Un último asunto que me parece también clave es, como usted ya habrá notado, que en la campaña se insiste mucho en los efectos económicos, usted también ha tenido ya algunas ideas al respecto, pero está todo el ámbito social, es decir, las expectativas de la gente en un sistema que lamentablemente pues todavía no satisface a las mayorías. Y por lo menos en educación y salud, las exigencias son muy grandes y al mismo tiempo allí hay la necesidad de planteamientos mucho más radicales, esforzados e imaginativos. En el caso de educación, como presidente del Consejo por la Paz, vengo realizando jornadas por la paz en colegios populares hace ya muchos años, tratando de calar qué pasa con el Perú, qué piensa la mayoría silenciosa. Ahí hay valores que hay que encauzarlos. Tenemos que rescatar una educación cívica que se perdió durante el gobierno de Fujimori, ha sido recuperada pero a medias en la currícula actual. Tenemos que hacer una educación en valores para que el país rescate temas esenciales y para que no escuchemos las voces de quienes afirman que no importa que un alcalde robe con tal de que haga obra. Por otro lado, la meritocracia en el profesorado nacional es indispensable. Creo que los exámenes que se tomaron antes se los jalaron a todos, probablemente estaban mal hechos. Cuando se jalan a todos hay algo que no está funcionando en el examen. Pero por hay que jalar a los jaladores. Hay que jalar a los jaladores, ¿no? Pero por otro lado, sí es necesario que haya esta meritocracia en vez a una actualización, preparación y que se despolitice el magisterio. El educando tiene el derecho a escuchar en este país de todas las sangres, todas las voces y todas las ideas. Y eso es lo que nosotros preconizamos. Finalmente, nosotros vamos a poner énfasis
en el desarrollo de una infraestructura escolar en los sitios más apartados, en los lugares donde no hay escuelas. Yo creo que fue un grave error priorizar los famosos colegios emblemáticos, cuando el 50% de las escuelas del país no tienen ni agua ni desagüe, y los niños de las zonas rurales tienen que caminar a veces 10 kilómetros para llegar a un colegio donde no hay agua, no hay desagüe y a veces ni siquiera profesor. Ahora, en ese sentido han habido respuestas en el sentido de decir ambas cosas, en realidad se pueden hacer, ¿no? Porque también necesitamos elevar rápidamente el nivel educativo, cuando menos en todo lo que se refiere a ciencias específicamente o a temas urgentes, ¿no es cierto? Un asunto que me interesaría saber, en la medida en que nuestro país no está solo, y nuestro país ha intentado efectivamente aproximaciones, alianzas con grupos latinoamericanos, con grupos internacionales, etcétera, yo me preguntaría si estamos por el correcto camino en materia de relaciones exteriores y al mismo tiempo si se necesita enfocar con mayor claridad hacia dónde caminamos y con quiénes nos estamos asociando. Sí, bueno, la Alianza del Pacífico es una alianza natural que yo creo que hay que reforzar. Pero hay, por ejemplo, el tema de los TLCs. El TLC con la China ha generado que el emporio comercial de Gamarra, el principal emporio de confecciones del Perú, esté en la quiebra. El año pasado las ventas han bajado 60% debido a la invasión de prendas chinas que vienen con dumping subsidiadas desde China. Eso hay que revisarlo. Yo, me dijeron el otro día en un periódico que estaba defendiendo mis intereses personales, no, estoy defendiendo los intereses de todo un sector importantísimo, en la medida en que cuestiono que, por ejemplo, el TLC con Corea del Sur ha generado que la importación de quinoa en Corea del Sur esté grabada con el 400%. ¿A quién se le ocurrió esa genialidad y ese descuido? China ni siquiera, Corea ni siquiera produce quinoa. No era un afán proteccionista, era ignorancia sobre la materia. Vamos a revisar los TLCs porque puede ser y seguramente vamos a encontrar otras perlas de esa naturaleza que son perfectamente negociables. No se trata de destruir un engranaje internacional, sino de mejorarlo y de reforzarlo en la medida y, por supuesto, en la defensa de los intereses del Perú. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por esta entrevista, que es como naturalmente esperanzadora, y la mejor de las suertes. Muy agradecido, Raúl, y como siempre, muchas gracias. Muy contento de estar con usted dialogando. Muchas gracias.